Hoy en el frasco. El ejército de Estados Unidos anunció que ha atacado múltiples objetivos en Irán por segundo día consecutivo. Como era de esperar y era previsto, no podría haber sido de otra manera, evidentemente los anglo-sionistas de Estados Unidos ya violaron el acuerdo en el cual ellos firmaron, aquel con Irán. Por el lado de Irán, la Guardia Revolucionaria lanzó una masiva operación conjunta con misiles balísticos y drones contra 8 instalaciones, 8 bases estadounidenses en Kuwait y en Bahrein. La declaración subraya que la República Islámica de Irán sigue decidida a defender la soberanía nacional y la integridad territorial de Irán frente a la agresión estadounidense. Asimismo, el gobierno libanés pacta con quienes están bombardeando su país. Israel y Líbano celebraron el viernes la firma de un acuerdo bajo el auspicio de Estados Unidos. Mira, el gobierno libanés ha demostrado más hasta que como un ente que colabora con la ocupación, se ha demostrado ser un ente que da luz verde al genocidio de su propia gente. Mientras tanto, un doble sismo golpea al pueblo de Venezuela. Está temblando. Este sismo, que fue un doble sismo, no ocurría desde el año 1900. Algunos especialistas indicaban que esto podía tener una liberación de energía similar a la bomba atómica de Hiroshima. When there was a big earthquake, knocked down buildings. But outside it was really it's a happy country again. The people are happy, they're dancing in the streets. Washington se arroga hoy el derecho de decidir y repartirse los recursos energéticos de una nación que debería poseer plena soberanía sobre su territorio y sus riquezas. Y ahora el Estado de Israel se está preparando para mandar la ayuda al pueblo de Venezuela. Y los palestinos que están atrapados bajo los escombros de sus casas por culpa de un bombardeo israelí. ¿Qué les pasa? Pues Israel no deja llegar los equipos de rescate para salvarlo. Hablaremos de todo esto con nuestro invitado del día. El frasco, exponiendo a quienes jamás respetan lo que firman. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco Medio Sin Cura, un antídoto contra esta guerra de la desinformación. Desde que inició su fallida agresión contra Irán a instancias del sionismo, siempre hay que recordar eso, Trump ha salido a diario a lanzar una patraña tras otra para evitar que los pocos que aún lo apoyan no le terminen dando la espalda. La República Islámica de Irán está pasando dificultades con el suministro de alimentos. Tomaremos parte de su dinero. Lo utilizaremos para que nos compren trigo y soja, en grandes cantidades. Bueno, no por nada la ya endeble credibilidad de Washington se sigue desplomando a instancias de su embustero en jefe, y en este caso la respuesta llegó por parte del presidente del Parlamento iraní. Estados Unidos afirma falsamente que nuestros activos descongelados comprarán su agricultura. Interesante. El único cultivo que estamos cosechando es lo que tú plantaste. Décadas de desconfianza. Es orgánico, abundante y cultivado en casa. Pero aparentemente Estados Unidos solo exporta soja transgénica, promesas rotas y charlas de basura. En efecto, ¿cómo se puede tomar en serio a quien mientras trabaja supuestamente en un acuerdo vuelve a atacar a la contraparte? El ejército de Estados Unidos anunció que ha atacado múltiples objetivos en Irán por segundo día consecutivo. Como era de esperar y era previsto, no podría haber sido de otra manera, evidentemente los anglo-sionistas de Estados Unidos ya violaron el acuerdo en el cual ellos firmaron, aquel con Irán. Desde Irán advierten que la incursión de Estados Unidos violó el alto el fuego establecido en el primer artículo del Memorándum de Entendimiento de Islamabad. Por supuesto que la prensa occidental, en este caso Euronews, le endilgó la amenaza a Irán con un titular increíble. Irán amenaza con parar las conversaciones por la actividad aérea de Estados Unidos en Hormuz. Claro, ahora a los bombardeos contra un país se le llama actividad aérea. Lo cierto es que Irán, una vez más, respondió. Por el lado de Irán, la Guardia Revolucionaria lanzó una masiva operación conjunta con misiles balísticos y drones contra 8 instalaciones, 8 bases estadounidenses en Kuwait y en Bahrein. La declaración subraya que la República Islámica de Irán sigue decidida a defender la soberanía nacional y la integridad territorial de Irán frente a la agresión estadounidense. Así es que el país al que Trump atacó y que supuestamente venció sigue respondiendo con creces a cada una de las agresiones en su contra. Tal vez no sea la misma lógica que adopta otro país de la región.
Líbano sigue bajo bombardeos de Israel y mueren miembros del Ejército Nacional. Bueno, no mueren, son asesinados. ¿Y qué hacen las autoridades del país atacado? Darle la espalda a su pueblo, tal como lo advertía aquí mismo el periodista Esteban Carrillo. Mira, el gobierno libanés ha demostrado más hasta que como un ente que colabora con la ocupación, se ha demostrado ser un ente que da luz verde al genocidio de su propia gente. Es así que la dirigencia libanesa siguió siendo consecuente con quienes invaden su territorio y en lugar de rechazarlos, pactaron con ellos. Estados Unidos, Israel y el Líbano alcanzan un acuerdo marco para una retirada parcial de la Fuerza de Defensa de Israel. La élite política libanesa, liderada por el presidente Joseph Aoun, ha ejecutado un acto de traición total. Han permitido efectivamente una ocupación extranjera en nuestro propio suelo. ¿A qué nivel llega esta traición? Pues lo que estamos viendo en esta pizarra es la lista de las aldeas que el gobierno libanés cedió alegremente al ente israelí. Es decir, que miles y miles de personas ya no podrán regresar a sus propios hogares usurpados por los sionistas. Acaban de dar un sello de aprobación al desplazamiento permanente forzado de 1 millón de ciudadanos libaneses y la destrucción total de sus comunidades. Y atención, ¿qué hizo Netanyahu a horas de haber firmado ese acuerdo? Bombardear masivamente el sur del Líbano. Ahora, esta sumisión del gobierno libanés en pleno ataque israelí, ¿es una novedad? Por supuesto que no. Washington Post, mayo de 1983. Líbano e Israel firman acuerdo. Siria dice que Beirut traiciona a los árabes. ¿En qué consistía el acuerdo? En la promesa de retirada de los soldados de ocupación israelíes. 43 años después, la historia se repite casi textualmente y con el mismo mediador. Nada es casual. Como el invitado de Oriente Medio de Estados Unidos Morris Draper como testigo, los acuerdos se firmaron en ceremonias consecutivas en Líbano e Israel. En 1983 la autoridad libanesa firmó un acuerdo de paz con Israel bajo presión de Estados Unidos. Un levantamiento popular hizo añicos ese acuerdo meses después. Un levantamiento que ocurrió antes y ocurre ahora, solo que no esperaron meses porque saben quiénes están detrás y qué buscan. Tras la firma de este acuerdo, hemos visto una reacción por parte del pueblo libanés e incluso de funcionarios, especialmente de Hezbollah y de los partidarios de la resistencia libanesa, quienes consideraron que estos acuerdos son humillantes para el Líbano. En efecto, el pueblo de inmediato salió a las calles para condenar al gobierno que supuestamente lo está representando, pero no solo le da la mano a Netanyahu, sino que pretende lavar sus crímenes. Manifestantes libaneses rodean la oficina del primer ministro Nawaf Salam, llamándolo sionista. Protestas en carretera de Beirut contra las autoridades por haber firmado un acuerdo con el invasor israelí y otorgar inmunidad legal a Netanyahu respecto a sus crímenes de guerra. Así se ponen en marcha los planes del carnicero de Gaza y Trump. Vean lo que dice Thomas Barak, un tipo implicado en el caso Epstein, que ahora es embajador yanqui en Turquía y busca armar a las fuerzas libanesas. Right, we don't want to arm them. We're going to arm them so they can fight Israel? I don't think so. So you're arming them so they can fight their own people, the Hezbollah. En efecto, impulsar una guerra civil en el Líbano parece ser la verdadera meta sionista, y así lo admiten abiertamente en la TV israelí. אלון, זה נראה שאנחנו מובילים את מדינת לבנון לעבר מלחמת אזרחים, אולי זה לא רע לנו. שהממשלה הלבנונית תילחם בחיזבאללה. זו השאיפה מההתחלה. Pero allí en el Líbano, donde conspiran quienes buscan robarles la tierra y quienes lamentablemente están dispuestos a entregarla, hay un pueblo consciente de que su sacrificio no es en vano. Esto escribió la periodista Marwa Osman. Esto es lo que los enemigos del Líbano nunca entenderán. Pueden destruir edificios, pero no puedes destruir la fe. Puedes asesinar líderes, pero no puedes asesinar una causa. Este es el Líbano que se niega a arrodillarse. Y del otro lado del Atlántico, como ustedes saben, lamentablemente días atrás, el hermano pueblo de Venezuela sufrió lo que se denomina doblete sísmico. Desde aquí, toda nuestra solidaridad. Está temblando. Está temblando. Este sismo, que fue un doble sismo, no ocurría desde el año 1900. Algunos especialistas indicaban que esto podía tener una liberación de energía similar a la bomba atómica de Hiroshima. Una verdadera tragedia en la que algunos periodistas y medios no perdieron la oportunidad de ideologizar la catástrofe. Ver para creer.
Marcelo Longobardi escribió: Venezuela, cuando los terremotos revelan el derrumbe de un país. Terremoto en Venezuela, un cisne negro que amenaza con frenar la lucha democrática, afirma experta de Bola, oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. ABC de España, las viviendas sociales de Hugo Chávez se desploman como castillos de arena. ¿Se derrumban solo esas viviendas sociales? Y mientras aún se buscaban sobrevivientes entre los escombros, también aparecía Trump con una de sus declaraciones más desafortunadas. When there was a big earthquake, knocked down buildings, but outside it was really it's a happy country again. The people are happy, they're dancing in the streets. Gente bailando en las calles. Eso dice uno de los responsables de asfixiar precisamente a esa gente a lo largo de los años y por petróleo. Washington sometió a Caracas a un duro golpe de sanciones económicas, especialmente a partir de 2019. The new Venezuela is invoicing in dollars. They're coming back onto the dollar system. They've been sanctioned. They were not allowed to translate or to transact in dollars, and now the dollar is going to be the centerpiece of their trade. Como siempre, ellos de miserables siempre le quieren vender al mundo que sus acciones son buenas y son todo lo contrario. Hablando de venderle al mundo acciones buenas, los mismos que ahogaron al pueblo venezolano privándolo de acceso a medicamentos, por ejemplo, ahora quieren hacernos creer que son caritativos. El gobierno de Estados Unidos suspendió durante 4 meses sanciones económicas contra Venezuela, que pudieron obstaculizar las operaciones de rescate de los 2 terremotos. Pero cuánta generosidad de parte de Trump ante esta tragedia. Usted se preguntará cuál es la letra chica detrás de este gesto. Bueno, por un lado, que son los mismos que le están robando al pueblo venezolano su petróleo. Tenemos una gran relación. Fue una guerra de un solo día. Los golpeamos muy fuerte. Guerra de un día. Y ahora tomamos millones de barriles de petróleo. Washington se arroga hoy el derecho de decidir y repartirse los recursos energéticos de una nación que debería poseer plena soberanía sobre su territorio y sus riquezas. Otra parte de la letra chica es que este supuesto alivio no incluye el desbloqueo de bienes sujetos a reglamento de sanciones y además otro detalle nada menor. Estados Unidos suspende sanciones a Venezuela y despliega efectivos militares tras los terremotos. En relación a esto, y sin hacer conjeturas sobre lo que no se puede probar en relación a un siniestro de estas magnitudes, sí es preciso recordar este dato. CNN, 23 de mayo de 2026, hace poco más de un mes. Aeronaves sobrevolaron Caracas. Venezuela autorizó un simulacro de evacuación y Estados Unidos lo calificó de ejercicio militar. Y más abajo leemos: los sobrevuelos eran parte de un simulacro de evacuación ante eventuales situaciones médicas o contingencias catastróficas. ¿A qué recuerda esta tan llamativa coincidencia? El País. Estados Unidos proyectó un simulacro de choque de avión el 11 de septiembre de 2001. ¿Y saben dónde pasó algo muy similar antes de una catástrofe devastadora? Vean. Uno de los momentos más premonitorios relacionados con el huracán Katrina 2005 se produjo durante el simulacro del huracán Pam de 2004. ¿Casualidades o causalidades? No hay forma de tener certeza. De lo que sí la hay es que ante tragedias como la que está viviendo Venezuela, ineludiblemente suele haber lugar para el oportunismo y la hipocresía. Y ahora el Estado de Israel se está preparando para mandar la ayuda al pueblo de Venezuela. En medio de esta tragedia, la organización israelí SACA anunció que está preparando equipos especiales para viajar a Venezuela y colaborar en las labores de rescate. Sin embargo, no hubo labores de rescate de personas bajo los escombros cuando el ejército israelí bombardeó y aún bombardea a civiles en Gaza. Queriendo mandar equipos de rescate para supuestamente sacar a los venezolanos que están atrapados bajo los escombros y salvarlos. Y los palestinos que están atrapados bajo los escombros de sus casas por culpa de un bombardeo israelí. ¿Qué les pasa? Pues Israel no deja llegar los equipos de rescate para salvarlos. Hasta bombardea los equipos de rescate para que no lleguen. Con la desgracia natural en Venezuela se movilizan todos los medios. Las noticias llenan horas sobre el terremoto. Palestina sufre un terremoto continuo desde 1948. Y retomamos el tema de las agresiones contra Irán y de la respuesta de esta nación que no se somete a los dictados de Trump. Veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. Volvió la guerra, entonces este es el tema. Y claro, no se esperaban en Estados Unidos, en Washington, que Irán respondiera de esta manera. Y Irán dijo, vamos a responder, y tenemos con qué. El presidente de Irán dijo, afortunadamente tenemos nuestros misiles,
y nadie nos va a quitar esos misiles. Más palabras menos. Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema estamos con la persona indicada. Fernando Esteche, doctor en comunicación social y director del portal PIA Global. Fernando, bienvenido al Frasco. Un gusto estar con ustedes de nuevo. Fernando, primero, bueno, tenemos que hablar de esto que ha sucedido días atrás, ¿no? Con un Estados Unidos que, una vez más, mientras dice estar negociando un acuerdo, como ya sucedió en repetidas oportunidades en el pasado, ataca a la República Islámica de Irán. ¿Qué análisis haces de lo que pasó el fin de semana pasado? Primero, debemos decir, yo como título principal digo, siempre sostengo, y lo hemos hablado con vos en otras oportunidades, en esta guerra asimétrica, claramente Irán ganó la guerra, más allá de los resultados y de las dinámicas propias de las negociaciones para el sosiego o algún nivel de pacificación con un megalómano como Trump y un genocida como Netanyahu, ¿no? Entonces, primero yo te diría ese título, después diría lo que pretende Estados Unidos, le cuesta asumir. Esto es una ventaja, una derrota que yo creo que tiene una profundidad mayor en términos del reordenamiento geopolítico que provoca, mucho mayor que la de Vietnam. Y a Estados Unidos le cuesta asumir este nivel de derrota en el marco de una negociación que le es impuesta, a la que tiene que ir en términos de debilidad. Después de negociar, pretende seguir teniendo el control. Por ejemplo, pretende que las condiciones previas a la guerra del 28 de febrero vuelvan a como estaban. Entonces, pretende que el estrecho de Hormuz vuelva a su estatus anterior, cosa que tanto Irán como Omán ya negaron. Entonces, genera provocaciones, hace que un buque de Singapur, por ejemplo, la bandera de Singapur, navegue por una ruta no autorizada por quienes están controlando hoy el estrecho, y que se le otorga a la Organización Marítima Internacional. Esto es burlar de alguna manera la soberanía de Irán. Irán esto no lo acepta, le da las alertas al buque y le termina tirando salvas de advertencia. Esta es la excusa con la que Trump, sin poder asumir su nivel de derrota, va a enviar un dron a sobrevolar el estrecho. Irán voltea ese dron de cientos de millones de dólares, porque está sobrevolando un dron en alto el fuego, territorio espacio aéreo soberano de Irán, y ante esto hace un ataque con misiles balísticos a infraestructura radarística, de vigilancia costera y misilística iraní en las costas, sobre todo en la isla, un ataque fuera de todo cálculo, previsión no, porque sabemos que se estaba negociando con un megalómano y un artero traidor como Trump, pero digo, estaba fuera de las lógicas en las que se daban las tensiones estas de las negociaciones del alto el fuego, a lo que Irán no tiene más remedios que responder, y responder en una ecuación de contundencia como para que realmente esto del alto el fuego se cumpla o se entre de nuevo en la guerra, es lo que ha ordenado el líder, y entonces, bueno, ha reducido a cenizas la sede de la Quinta Flota, tanto la naval como la terrestre. Eso está en las imágenes, o sea, no hay ninguna manera de que alguien lo pueda negar. El propio renunciado, porque renunció por motus propio, en descontento con la política militar de Trump, el jefe del ejército norteamericano, el máximo jefe del ejército norteamericano, se retira. Ahora de su retiro dice, este hombre va a llevar al mejor ejército del mundo, hablando del ejército de Estados Unidos, a una derrota segura, advirtiendo sobre estos ejercicios. Irán entonces responde con el aniquilamiento, la pulverización de la sede de la Quinta Flota y distintos nenúfares o sectores de ataque que tiene todavía Estados Unidos en los países limítrofes, ante lo cual la respuesta de Trump fue, bueno, paremos acá y juntémonos a negociar en Qatar. Pero mientras Trump plantea esto, por otro lado, el genocida Netanyahu da una habla por televisión, dice que no se van a retirar del Líbano, hacen un acuerdo obsceno con otro obsceno que es Joseph Aoun, ¿no? el presidente
de Líbano, uno formalmente es el presidente de Líbano, pero es un cónsul israelí que está ejerciendo la presidencia en Líbano porque está abiertamente operando para la geopolítica militar y el posicionamiento regional de Israel. Le cede territorio libanés al sur del río Litani, un acuerdo que hace con el presidente y le reconoce que Israel puede estar ocupando, llaman eufemísticamente zonas de paz o de contención, no sé, pero es un eufemismo, le está dando territorio, que es un territorio que debemos decir, hay más de 4.000 muertos desde que se firmó la paz, hay más de 4.000 muertos, más de 10.000 heridos, 1 millón la cuarta parte de la población libanesa desplazada de su territorio en una operación de limpieza étnica y población y demográfica similar a la que quieren hacer en Gaza. Y este presidente les otorga lugares de paso, de contención a las autodenominadas fuerzas de autodefensa, de defensa israelí, y en el marco de esto Irán dice esto, y si siguen bombardean, son lo que ellos dicen estructuras de túneles donde murieron muchos nenes, además hay cerca de 300 nenes muertos producto de estas explosiones que no son quirúrgicas. Esto en su momento lo dijo el mismo Vance y el mismo Trump. Pueden hacer explosiones quirúrgicas, lo dijo. Podrían, si quieren atacar a un líder de Hezbollah, atacarlo, pero ustedes están haciendo, como crítica, en el momento que hacía la crítica, ustedes matan a todo lo que hay dando vuelta. Bueno, estas provocaciones hacen que Irán diga, nosotros no nos vamos a sentar a volver a negociar hasta que no se cumplan los términos del acuerdo, que es el alto el fuego en Líbano y ordenar un organigrama que significa el retiro de las tropas israelíes que están invadiendo el territorio libanés. Porque lo otro que está sucediendo es que además uno de los grandes arietes de los grandes botines del ataque de la guerra permanente que sufre la Revolución Islámica desde su fundación, desde el 79 hasta acá, era el congelamiento de sus activos, que esto recrudeció mucho después de la ruptura del acuerdo 5, cuando Trump se retira del acuerdo 5+1. Ahí tanto Qatar como Emiratos, que es la nación árabe sionista por excelencia, ya se han comprometido, lo ha dicho Pezeshkian, dice, en este momento están fluyendo los activos congelados, que son algunos miles de millones de dólares, no, entre tantos, no deja de ser un alivio financiero. Es decir que yo diría a Trump la vía diplomática lo tiene muy arrinconado y la vía militar lo tiene estragado. Cualquiera de esas dos creo que debería elegir la diplomática, porque la vía militar, si saben hacer cuentas y tienen inteligencia que evidencian sus generales, corren el riesgo de plantear una reconfiguración verdaderamente seria. Estamos hablando de la primer medialuna que ya está configurada, ya está constituida, la medialuna que integra desde Pakistán a Turquía, pasando por Qatar y Arabia Saudita. Esa medialuna suní que le dicen algunos, pero que es una medialuna islámica con un país nuclearizado como Pakistán, integraría a Irán en un nuevo esquema de defensa regional. Bueno, esto es el fin de la capacidad de despliegue geopolítico atlantista u occidental en la región. Así que me parece que tienen que atender a esto. Por lo pronto te diría, Irán está ganando, Irán está tranquilo, Irán está celebrando es la palabra más ajustada, me parece. Y hay que ver una cosa, la recurrente narrativa de Trump respecto de que de un día para el otro borra una civilización, hablando de Irán, o de un día para el otro resuelve el problema, hablando de Venezuela, o de un día para el otro va ahí hablando de lo que tenga que hablar, es la conciencia de un tipo que, si bien es un megalómano, un ciclotímico, pero que tiene la noción de que puede de un día para el otro generar una situación de modificación estructural, y nunca estaba hablando del botón rojo, nunca estaba hablando de armas nucleares. Así que desde ahí hay una nota en PIA Global de Dennis Warrior que va a poner en contexto y en estos términos, va a poner lo que existe, lo que se sabe, lo que se conoce, lo que se presume y lo que pasa realmente. Pues cada uno juegue con eso y pueda sacar sus conclusiones. Me parece que como analistas internacionales nos debemos y nos merecemos, y merece nuestro público, que agudicemos y exhibamos todas las posibilidades. No digamos, no, esto no puede ser, porque puede ser. Tampoco digamos, esto fue, porque puede no haber sido. Exacto. Fernando, muchísimas gracias y será seguramente hasta un próximo encuentro. Gracias, un gustazo haber estado con ustedes. Igualmente. Y nosotros, bueno, como siempre, nos vamos a un retro tweet. Atención, una frase del pasado, pero que tiene muchísimo que ver con todo lo que hemos visto en el programa del día de hoy. Vean.
Los tiranos, cuanto más saquean, más exigen, cuanto más arruinan y destruyen, pero si no se les obedece, quedan desnudos y derrotados y ya no son nada. Del escritor, jurista y pensador Etienne de la Boétie. Estamos viendo cómo una potencia en declive se desdice a diario mientras sostiene a un ente genocida y le saquea los recursos a un pueblo que está padeciendo una tragedia. Esa catástrofe que significa el imperio anglo-sionista para todo el mundo no es natural. No la naturalicemos. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias. Y los palestinos bajo los escombros